Un saludo cordial a todos mis hermanos en toda América Latina que están escuchando este mensaje. Les mandamos la paz del Señor y el amor. Estamos seguros que esta palabra que está corriendo por este medio va a llegar a fortalecer y animar el corazón de cada uno de los que escuche. Antes de hacerlo, quisiéramos elevar una oración especial por nuestro querido continente de la América Latina y les ruego donde estén me acompañen a hacerlo. Padre Celestial, agradecemos tu favor, tu misericordia y tu bondad al permitirnos esta tarde a través de este medio llegar, Señor, sin límites, sin fronteras, a cada corazón de tu iglesia en toda América Latina. Pedimos, Señor, que este mensaje reconforte, fortalezca, anime, inspire y que tu Espíritu, Señor, levante un cambio transformador en la vida de tu iglesia. Señor, lo oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vivimos tiempos realmente especiales. Algunos analistas, tal y como recientemente hubo una tormenta que se le llamó la tormenta perfecta en los Estados Unidos, vivimos una tormenta perfecta en cuanto a la crisis mundial. Tenemos diferentes situaciones que se están alineando como un eclipse para una total incertidumbre en el ser humano. Encontramos en los noticieros, impresos, en la televisión, solo noticias que preocupan a las personas, preocupan sus corazones, les preocupa su futuro, les preocupa a sus hijos y obviamente sus propias vidas. Cada uno de nosotros en los diferentes países, no importa la cultura o el idioma, nos estamos preguntando qué es lo que pasa y dónde está Dios, qué es lo que está sucediendo en nuestro mundo, que vemos que cada día se rompe en más y más pedazos. En ningún rincón del planeta podemos ver que haya algún pequeño momento de tranquilidad. Está ocurriendo diferentes tragedias en el mundo. La iglesia se pregunta, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa y dónde está Dios? Y muchas personas pueden unirse a esta misma pregunta, decir, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Acaso Dios no está en control de lo que está sucediendo? Pero más bien, amado hermano, amigo que me escucha, quisiéramos que plantear de una manera diferente la pregunta hacia Dios. Y la pregunta deberíamos hacerla todo, como lo dijo Jesús, hágase en el cielo como en la tierra tu santa voluntad. Y debemos nosotros, en lugar de preguntar qué es lo que está pasando y qué es lo que no hace Dios, más bien preguntar, Señor, ¿cómo puedo yo unirme a lo que veo, a los propósitos que tú tienes para este tiempo, para mi país, para mi nación, para América Latina, para el mundo? Debo ser una persona sensible y pedirle a Dios, como lo dice el apóstol Pablo, el discernimiento de Cristo en mi mente para tener el entendimiento de los tiempos. Tal y como Jesús lo dijo, que podíamos predecir los tiempos, las cosechas, las estaciones. Nosotros podemos ver por lo que oímos, por lo que escuchamos en los noticieros, que este mundo está en una situación difícil. Debemos de ser una generación que interprete los tiempos bíblicos que vivimos y debemos de decirle al Señor, Señor, aquí estoy yo en mi país, en mi comunidad, donde tú me has puesto para unirme a los propósitos que tú tienes en todas las cosas que está pasando. Si buscamos una explicación a lo que sucede en la humanidad, debemos de llegar a una conclusión contundente y que es bíblica. La raíz de todo lo que nosotros vemos, de los males, de las calamidades, de los problemas del clima, de los problemas de la sociedad, de la política, de la crisis económica, de las quiebras, es que la raza humana desde el Edén sufrió la caída de la gracia de Dios. Y no importa tan bello que sea el lugar donde visitemos, hermoso puede ser el paisaje, hermosas pueden ser las personas, pero toda la raza humana en general está caída y el pecado está avanzando de una manera tremenda en las sociedades y en los diferentes países. Vemos en todos los noticieros hoy robos, tiroteos en escuelas. Recientemente
vimos una noticia de padres que habían ahogado a su pequeño bebé de tan solo 2 meses y nos preguntamos qué clase de corazón puede hacer una cosa como esa, y no en un país extranjero o extraño, sino que en un país como el nuestro, un país en América Latina. En medio de toda esta confusión, ¿qué podemos pensar? ¿Qué podemos esperar? Como cristianos tenemos la gloriosa esperanza, la gloriosa seguridad, el fundamento de nuestra fe, que podemos ir a la palabra de Dios y encontrar todas las respuestas necesarias para nuestras preguntas. Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Es decir, que Dios no cambia. Dios mantiene sus promesas, Dios es fiel a lo que ha ofrecido, y ninguna de sus beneficios y de sus misericordias están sujetos a ninguna disposición humana. No están sujetos a la crisis, a las economías, a los movimientos geopolíticos, ni a ningún pensamiento de hombre. Dios es fiel y siempre se mantiene fiel. Por eso el salmista decía: ¿de dónde vendrá mi socorro? Y con suma y con total confianza decía: mi auxilio viene del Señor. Y yo quiero en primer lugar decirle a todo aquel que escucha y que se ha preguntado qué es lo que está pasando, más bien pregúntele a Dios: Señor, ¿cómo puedo yo discernir lo que está pasando para unirme a tus propósitos que tú tienes para esta comunidad, para este país, para esta región? En este sentido, debemos nosotros meditar en la palabra de Dios, donde tenemos la respuesta, y encontrar el consejo para nuestros tiempos. Encontramos en la Biblia, en el libro de Mateo, capítulo 5 y versículo 13, una declaración extraordinaria, maravillosa, contundente, que nos debe dar inspiración, nos debe dar fervor y nos debe dar seguridad de que nuestro propio Señor Jesucristo, nuestro Maestro, lo dijo. Y Él expresó estas palabras en relación a lo que es la iglesia. Él dijo: ustedes, refiriéndose a la iglesia y a cada cristiano, dijo, son la sal de este mundo, o la sal de la tierra. Y en este mismo versículo el Señor hace una exhortación, hace un llamamiento de atención y también hace una advertencia para la salud de la iglesia y de cada cristiano. Y Él dijo: pero si la sal deja de estar salada, ¿cómo pues podrá recobrar su sabor? Ya no sirve para nada, así que se le tira a la calle y la gente la pisotea. Y yo quiero que en esta tarde podamos reflexionar un poco con la ayuda del Señor y con la guianza del Espíritu Santo en qué significa para nosotros ser la sal de la tierra. Antes de eso quisiera comentar de que Jesús, cuando dijo esta palabra, acababa de terminar las bienaventuranzas, acababa de dar un sermón maravilloso, inspirador, y seguramente viendo la multitud, sabiendo que la misión de la iglesia es una misión de transformación, dio estas palabras maravillosas. Es diciendo que somos la sal de la tierra, una declaración del propósito y la misión de la iglesia, es decir, de cada cristiano. Si uno se debe de preguntar cuál es mi propósito y cuál es mi misión, pues es ser sal y ser luz en esta tierra. Es una declaración de la esencia de lo que es cada cristiano, de lo que cada cristiano debemos de procurar ser con diligencia. Cada uno de nosotros debemos de ser sal, es decir, debemos de impregnarnos de la presencia de Dios y modificar e influenciar en el medio ambiente en el que Dios nos ha puesto. También Jesús dio esta declaración en manera de una exhortación que incluye la consecuencia. No solo dijo lo que podría pasar, lo que puede pasarle a la sal, perder su sabor, pero lo que le va a pasar si esto llega a suceder en la vida de la iglesia y en la vida del cristiano. ¿Y qué significa esto? Significa pues perder nuestra esencia, perder nuestro significado de la vida. El significado de la vida tal y como Jesús lo manifestó en diferentes maneras. Él dijo:
mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Es una advertencia entonces la que nos da el Señor de perder el sabor. ¿Y qué significa perder el sabor? Es perder la capacidad sustancialmente para afectar todo a mi alrededor. Es decir, los amigos, la familia, el lugar donde trabajo, los negocios, si soy deportista, todo aquello donde yo me muevo debe ser afectado por esa sustancia que es la sal del Evangelio que Dios puso en mi vida. Ahora quisiéramos analizar un poco la ascendencia histórica de la sal en las Escrituras, para que nosotros podamos comprender en el marco de la costumbre del Medio Oriente qué significaba los pactos de sal. Y encontramos en el libro de Números, capítulo 18 y versículo 19, donde el Señor le está dando instrucciones a Moisés para las primeras ofrendas que se iban a hacer. Y le dice: todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieran a Jehová, las he dado para ti, para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Bajo pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Y le dice el Señor a Moisés que tiene que ir impregnada de sal como el pacto perpetuo. Y podemos entonces encontrar que en el Antiguo Testamento y en las costumbres del Medio Oriente, los pactos de sal eran y son una costumbre muy tradicional. Un convenio como este se hacía entre dos personas y tenía un significado de por vida, de significado entre estas dos personas y aún entre sus familias. Era tan importante la sal, tanto en el Antiguo Testamento como en los tiempos de Jesús, que de la sal viene lo que nosotros llamamos hoy día el salario, porque era de sumo valor. Y el pacto de sal entonces se convertía como en un convenio, un acuerdo que se desarrollaba en la atmósfera, en una atmósfera de cordialidad, de una voluntad mutua, agradable. Es decir, se hacía un acuerdo entre dos personas que tenía varias características. La primera que tenía era que no era ininterrumpible, se tenía que mantener por siempre, eran compromisos inviolables, eran constantes y eran perpetuos. Por tal razón, cuando Jesús dice que somos la sal de la tierra, a la iglesia le está diciendo que hay un pacto con el Señor y nuestro corazón. Hemos hecho un pacto con Él para ser sus seguidores, para ser sus discípulos y llevar su evangelio, llevar la proclamación de las buenas nuevas a todas partes, no importando las circunstancias. Para poder entender un poco más en relación a lo que es la sal y el mensaje metafórico que Jesús y bíblico que nos da en esa declaración de Mateo 5:13, quisiéramos analizar un poco lo que es la sal como algo mineral. La encontramos en nuestra casa, en nuestra sala, en un restaurante, en cualquier lugar que nosotros nos encontramos. Y quisiéramos comentar un poco en relación a las propiedades que tiene la sal como un mineral y que de alguna manera importante nos pueden dar luz para entender en nuestro corazón qué significado tiene ser la sal de la tierra. En primer lugar, la sal preserva. Tiene un efecto de preservar. Encontramos en la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 8, que la Biblia nos dice que debemos ser sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente alrededor, viendo a quién devorar. Entonces la sal tiene un efecto de preservarme tanto internamente como externamente. Nosotros vemos cómo nuestras esposas o los que cocinamos podemos ponerle sal y la comida se preserva, tiene un efecto de preservar, de que no se arruinen las cosas. Podemos ver que se usa en diferentes tipos de alimentos, en el pescado, en carnes y en otro tipo de cosas que son de fácil descomposición. Entonces el efecto de la sal de preservar, ¿qué es lo que debe preservar? Preservar
mi fervor por Dios, preservar mi santificación por Dios, preservar mi avivamiento personal por las Escrituras, preservar mi compromiso por la gran comisión, preservar mi anhelo de unirme a los propósitos de Dios. Y eso lo genera el Evangelio, la presencia de Dios en mi corazón y en mi vida a través de su Santo Espíritu. Ese es uno de los componentes o de una de las funciones que tiene la sal, que ayuda a preservar. También la sal tiene un efecto de irritación. Si nosotros lo ponemos en una herida abierta, obviamente va a causar dolor. La sal causa el dolor en una herida que ya está abierta. Entonces, no es su función irritar. Pero encontramos en la palabra de Dios, en el libro de Hebreos, capítulo 4 y versículo 12, que dice: la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto significa que la sal de Dios que viene a mi corazón me ayuda a tener una exhortación activa de aquellas áreas pecaminosas en mi corazón. Es sin duda que cuando nosotros nos encontramos en nuestro devocional, en una predicación, en un culto, en una campaña, al escuchar una radio y escuchamos ese mensaje, esa palabra dicha por un predicador o un testimonio, y viene a nuestro corazón una reflexión profunda que nos mueve y nos aparta de lo que estemos haciendo mal. Si tú, querido amigo que escuchas, querido cristiano, has cerrado tus oídos a la exhortación continua que debe haber en tu corazón de la palabra de Dios, estamos perdiendo ese sabor que Jesús nos ha recomendado no perder. También, en tercer lugar, la sal produce sed. Al comer comidas muy saladas, inmediatamente el efecto que nos causa es tener una sed física. Nosotros como cristianos debemos de tener una sed constante, creciente, que nunca se debe de saciar de la presencia de Dios. Debemos de continuamente buscar al Señor. No importa en qué grado de relación hayamos llegado, si creemos que hemos llegado a una relación maravillosa, de esas como del monte Sinaí, como Moisés, hay aún más. Porque Moisés, cuando estaba bajando de ese monte, en el Éxodo 33, le dice al Señor: Moisés, Señor, déjame verte. Moisés había experimentado presencia maravillosa, gloriosa de Dios, que le había transformado aún físicamente a él, y aún así tenía sed de él. Y Dios le dice: no puedes verme porque morirás, pero te meteré en la hendidura de la roca y podrás ver mis espaldas. Y dice la Biblia ahí que Moisés solo logró ver un pequeño centello de lo que era Dios, y en su corazón empezó a profetizar con sus labios: grande, poderoso, maravilloso, Señor Dios de los ejércitos. Por eso el salmista dijo en el Salmo 42:1: como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama el alma mía por ti, Señor. Entonces debemos de tener sed de Dios como uno de los elementos de la sal. También la sal da sabor. Obviamente, si tenemos una comida que no tiene sal y nos la sirven y la degustamos, sentimos un malestar porque no tiene el punto adecuado. Y yo reflexionaba precisamente hoy sobre este punto, cuando leemos el libro de Santiago, y el apóstol Santiago nos hace ver que debemos de tener una fe llena de obras, es decir, que nuestras palabras, lo que decimos, tiene que ser congruente con lo que hacemos. En el libro de Santiago yo se lo invito a que lo lea y se deleite. Ahí el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice cómo nosotros le damos sabor a este mundo, cómo podemos darle sabor a las familias, a las empresas, a las comunidades, en los colegios, y cómo la iglesia del Señor Jesucristo puede influenciar cualquier ámbito que haya, ya sean deporte, ya sea la ciencia, las comunicaciones, no importa cuál sea el tipo de actividad o profesión, nosotros como iglesia del Señor tenemos la capacidad de darle el sabor a las cosas, de darle el sabor a este mundo.
Y déjeme decirle algo, que si no estuviese la iglesia del Señor Jesucristo en este mundo sería un desastre total, caótico, como no tenemos ninguna idea. Porque su iglesia está aún aquí, tenemos aún el sabor agradable de las vidas transformadas, de las vidas cambiadas, de personas que antes hacían cosas terribles y ahora son excelentes padres, buenos hijos, misioneros, hombres de negocio, consagrados, en fin, personas que hacen bien a las personas. Pero yo quiero hablarle también en esta ocasión acerca de un pensamiento que está llegándose a la iglesia y llegándose a través del mundo, en el mundo de las ideas, lo que se ha llamado hoy como el posmodernismo. En el posmodernismo no hay absolutos, todo es relativo, las personas pueden creer lo que piensan, no tienen una definición de ética, la ética está de acuerdo a cuáles sean tus valores y los valores de tu momento, y por tal razón ellos dicen que no puede haber una salvación, no puede haber un Dios, porque todo es relativo. Esto en realidad del posmodernismo no es nada nuevo, es una misma mentira, como se dijo antes, por lo que dijimos antes que la humanidad está caída. Entonces volvamos al texto bíblico de Mateo 5:13. Pero si la sal deja de estar salada, ¿cómo podrá recobrar su sabor? Es la advertencia que nos hace el Señor Jesucristo de que nosotros no debemos de perder nuestro sabor. Quisiera pensar en 3 maneras en que se puede perder el sabor de la sal, hablando del mineral. Y podría ser poniendo un poco de sal en un gran contenido de agua. Obviamente, si el contenido de sal es muy poco y el contenido de agua es mayor, la sal no se va a sentir, no va a haber ninguna saborización. Y eso me permite a mí pensar que puede pasar en el corazón de los cristianos y en el corazón de la iglesia, que nosotros permitamos que ingresen ideas como el posmodernismo, como las ideas políticas, como los movimientos sociales, como los movimientos de los partidos, como cosas humanas que están sucediendo y que empiecen a entrar en nuestro interior y diluir ese sabor glorioso del Evangelio que debe estar ferviente en nuestra vida. En segundo lugar, podemos perder ese sabor que Jesucristo nos insta a no perder si no tenemos el discernimiento espiritual. El discernimiento es lo que mencionamos antes, de poderle preguntar a Dios mejor: Señor, ¿cómo puedo unirme a los propósitos de lo que tú estás haciendo? En lugar de preguntarle a Dios: Señor, ¿y qué estás haciendo con todas estas cosas? Yo quiero recordar en esta tarde a 2 personas extraordinarias que han inspirado mi vida al leerlas, y fueron 2 hombres de la fe cristiana que en la Reforma protestante dieron no solo su vida, sino un testimonio a todo su tiempo y su generación. En primer lugar, quiero referirme a Juan Hus, cuyo martirio se llevó a cabo el 6 de julio de 1415, un reformador y predicador checo que se paró frente a cualquiera de las autoridades de su tiempo en esos siglos, y sin dar un paso atrás dijo: yo soy la sal de la tierra y la luz del mundo. Declaró sus convicciones en el Evangelio y por esas convicciones fue muerto en la hoguera, quemado vivo. Mientras iba a ser quemado vivo, hizo una declaración que algunos teólogos la han llamado profética, porque dijo: podéis quemar a este ganso, porque su nombre de Juan o de Hus significa ganso en la lengua checa, pero no vas a quemar al cisne que va a aparecer. Y algunos teólogos dicen que se refería al advenimiento de Martín Lutero con la Reforma protestante 100 años después. También quiero referirme a John Wycliffe, un reformador inglés que nació en el año 1320 y que se paró firmemente en su tiempo, en los tiempos de oscuridad tremendos que habían, y defendió su fe. Un hombre que pudo declararle en el Parlamento inglés, en la Universidad de Harvard, donde fue teólogo, y proclamar con toda valentía
que Jesucristo era el camino, la salvación, y un hombre que a pesar de que Dios lo protegió, sus restos fueron exhumados 40 años después de su muerte y quemados y calcinados, porque el odio y la incertidumbre y la opresión de esos tiempos era tremenda. Estas dos personas me hacen pensar a mí que yo debo de buscar inspiración en todo esto para que yo no pueda perder el sabor de la sal. Entonces hablamos del discernimiento, tenemos que tener discernimiento espiritual. ¿Qué es lo que está haciendo Dios en algunos de los países donde escuchan este mensaje? Puede ser un país en Sudamérica y tú puedas estar escuchando y decir, Dios se ha olvidado de nuestro país, Dios se ha olvidado de nuestra nación y aquí estamos en una gran calamidad. Amigo, yo te digo que Dios no se ha olvidado de nada, pero Dios está cumpliendo sus propósitos y como iglesia debemos de buscar ser útiles y decirle, Señor, como soldado de Cristo, dime cuál es mi trinchera para ocuparla y no cederla por ningún motivo. En tercer lugar, podemos perder el sabor de la sal ignorando y no obedeciendo la palabra de Dios. Hemos visto en estos últimos tiempos cómo la iglesia se ha visto trastornada y a veces manipulada por diferentes situaciones y corrientes políticas. Y hemos visto cómo en el corazón de la iglesia, en algunos lugares del mundo, se ha llenado el corazón de la iglesia a favor de personas, candidatos, líderes políticos, y el corazón de la iglesia y de algunos cristianos se ha trastornado en ese sentido. Y ha sucedido que en los templos hay enemigos, personas que son de diferente creencia política, de diferente percepción sobre las situaciones sociales y creado barreras y divisiones en la iglesia. Esta tarde yo quiero decirle a la iglesia que debemos de volver a la palabra de Dios y seguir lo que la Biblia nos dice. En el capítulo 6 del libro de Efesios, el apóstol inspirado por el Espíritu Santo nos dice en el versículo 14, estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados con el celo para anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo, tomad el yelmo de la salvación y la palabra y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y enseguida nos dice quiénes son nuestros enemigos y quién es el que está detrás de ellos y cuál es el escenario donde nosotros debemos de trabajar, en oposición y en lucha sin tregua, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda y perseverancia y súplica con todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer el denuedo del misterio del Evangelio, porque no tenemos lucha contra carne, ni sangre, ni humanos, sino contra huestes, contra principados, contra potestades en las tinieblas, en los lugares celestes. Nosotros no tenemos un enfrentamiento contra ninguna persona. Somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo y debemos de mantenernos enfocados en eso. Es nuestro deber y nuestro santo ministerio llamado ser sal y luz en este mundo. Ahí donde tú estás, yo quiero que inclines tu rostro y oremos por la nación donde tú te encuentres y pidamos a Dios que Dios levante un ejército de personas comprometidas hasta la muerte si es necesario, por llevar su glorioso evangelio. Padre Celestial, gracias te damos porque tu luz, Señor, y tu evangelio está en nuestros corazones. Y sabemos, Señor, que tú estás en control de todo. Y aquí estamos, Padre, para unirnos al proyecto y al propósito que tú tienes para este tiempo. Oramos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Agradecemos a todos que hayan
escuchado este mensaje y les deseamos las bendiciones de nuestro Señor. Que el Señor les bendiga a todos.